Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos segunditos más para ver quién más se conecta y iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la última sesión, muy rápidamente, y vamos a ver el día de hoy el siguiente concepto que es la diferencia de vectores. Entonces voy a compartir la presentación que estábamos revisando hasta la clase anterior, en donde vimos lo que es propiamente el producto de vectores. Vimos el producto de un vector por un escalar, vimos cómo afectaba al multiplicar por una escalar en diferentes formas. Vimos el producto de escalar de dos vectores, que tenía como resultado una cantidad escalar. Vimos también el producto vectorial de dos vectores, que era llamado también producto cruz, y como resultado teníamos un tercer vector que podíamos, el cual teníamos que definir su dirección por medio de la regla de la mano derecha, y hicimos aquí unos ejercicios al respecto, y luego entramos a la parte de ver los vectores unitarios, ver cómo estos vectores unitarios nos permiten pues representar cualquier vector. Puedo representar cualquier vector como una combinación de dos vectores, pues dos vectores haciendo uso de estos vectores unitarios. Y finalmente vimos que los vectores los puedo expresar en diferentes notaciones. Puedo expresar la notación que hemos usado desde el principio, se llama notación polar, y entonces describimos un vector. En notación polar describimos un vector por su magnitud y su dirección, como está expresado aquí en esta primera parte. Un vector cualquiera lo podemos expresar como su magnitud, que representamos con la misma letra que el vector, pero sin la rayita de arriba, y con un ángulo. Esa es la forma polar. Magnitud y ángulo es la forma polar de expresar un vector. Y vimos después que podemos expresar ese mismo vector por medio de un par de números que son las componentes rectangulares de ese número, y estas componentes las podemos determinar pues, de esta forma, multiplicando el valor del vector por el coseno del ángulo. Ya tenemos la componente en X, y multiplicando el valor del vector, la magnitud del vector por el seno del ángulo, ya tenemos la componente Y, y representamos este vector como un par de coordenadas, como en un par ordenado, como si estuviéramos localizando un punto en un plano, y de esa manera representamos el vector en forma rectangular. Y veíamos que una vez que representamos el vector en forma rectangular, también lo podemos representar en forma unitaria. Y la forma general de representar en forma unitaria era tomar la componente en X de ese vector y multiplicarla por el vector unitario Y, que me da precisamente la dirección del eje X, y a eso le sumamos la componente del vector en el eje Y la multiplicamos por el vector unitario J, y entonces ese vector unitario J me da la dirección precisamente del eje Y.
Y aquí están las formas generales de cómo encontramos estos vectores para pasarlo de una forma polar a una forma unitaria. Y decíamos que esta forma unitaria, pues la cualidad de esta forma unitaria es que precisamente nos va a ayudar para facilitar la suma e incluso para facilitar la diferencia de vectores. Utilizar estos pues nos facilita hacer esas operaciones porque lo podemos hacer de una manera más resumida que como lo hacemos en cualquiera de los otros métodos, que básicamente es lo mismo, pero yo siento que es más simple y es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en esta parte del ejercicio, en donde teníamos dos vectores y ciertas características que expresamos primero en forma polar. Dos vectores de fuerza, un vector de fuerza 1 de 200 newtons a 0 grados y un vector de fuerza 2 de 200 newtons a 45 grados. Esos son expresados en forma polar. Y aquí dibujamos su resultante por medio de, pues del paralelogramo, completando el paralelogramo, trazando las paralelas a cada vector. Y dibujamos su resultante del origen común de los dos vectores al punto donde cruzan las paralelas. Esa es mi fuerza resultante. Y veíamos que podemos calcular esta fuerza resultante si sumábamos estos dos vectores, el vector fuerza 1 y el vector fuerza 2. La forma polar no me permite sumar directamente, pero si yo paso estos vectores de forma polar a la forma unitaria, entonces puedo sumar directamente mis vectores. Lo que hicimos entonces fue pasar esta fuerza 1 a su forma unitaria y esta fuerza 2 a su forma unitaria y hacer la suma de estos dos vectores, porque estando en forma unitaria, pues todos los vectores que están multiplicados por i están en el mismo eje, están en el eje x. Todos los vectores que están multiplicados por el vector unitario j están en el mismo eje, que es el vector, es el eje y. Entonces puedo sumar algebraicamente estas dos componentes y encontrar la resultante de estas dos componentes, y de la misma manera las componentes en y, que están multiplicadas por el vector j, también las puedo sumar. Y encontramos esta fuerza resultante que está expresada en forma polar. Y hasta ahí nos quedamos, porque en forma unitaria, porque tenemos que expresar normalmente esta fuerza resultante también en forma polar, es decir, en forma de una magnitud de un ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pasar esta forma unitaria a la forma polar. Y hasta aquí el resumen de lo que hemos visto, lo que vimos en la última sesión, para poder pues llegar a este punto, en donde tenemos que escribir nuestra fuerza resultante en forma polar, pasar de esta forma unitaria a la forma polar. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. ¿No? Vale, entonces el proceso, les decía, era escribir en forma polar, luego escribir, calcular las componentes, escribir en forma unitaria y sumar. Ya hicimos todo ese proceso. Ahora que ya tenemos esta resultante en forma unitaria, lo que resta es pasarla a su forma polar, y lo que vamos a hacer para eso es trazar nuevamente un sistema de referencia y en este dibujar nuestras componentes de la forma unitaria. Es decir, si tengo aquí 341.4 newtons en I, entonces ¿dónde voy a dibujar eso en ese sistema, muchachos? En ¿Hacia el dónde lo dibujo? X. ¿En cuál, perdón? En el X. En el eje X. Y como es positivo, tendrá que ser hacia la derecha del eje X, entonces hacia acá. Aquí estaría esta componente de la fuerza resultante, que sería de 341.4 newtons por el vector unitario I. Ahí estaría mi componente en X. Y luego tengo 141.4 newtons en J. ¿Hacia dónde digo? En el eje Y. En el eje Y, pero hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba porque es positivo. Entonces aquí tendría yo mi componente en Y de esta fuerza resultante, que sería 141.4
newtons multiplicado por el vector unitario J. Eso me dice que es en el eje Y. Muy bien. Y ya que tengo así esos dos componentes, pues ya puedo visualizar o puedo dibujar mi resultante, igual que lo hicimos antes, si trazo las paralelas a cada vector. En este caso es una paralela al eje X y una paralela al eje Y. Y encuentro el cruce de esas dos paralelas. Entonces, sin ningún problema puedo trazar mi resultante desde el origen común hasta el punto donde cruzan las paralelas, y esa va a ser exactamente en este caso, mi fuerza resultante, mi vector fuerza resultante, que tiene una magnitud que es esta, de qué tamaño es este vector, y tiene una dirección que es este ángulo con respecto al eje X. Entonces, necesitamos escribir esta fuerza resultante, muchachos, como su magnitud, PR, y su dirección, el ángulo que tiene ahí con respecto al eje X. ¿Cómo calculo cada una de esas cosas? Por ejemplo, la magnitud. ¿Cómo calculo esta magnitud de FR? Aquí es igual esta. ¿De Pitágoras, profe? Ajá, con el teorema de Pitágoras. Si nos damos cuenta, efectivamente esta FR es la hipotenusa del triángulo que se forma con estas dos componentes. Si yo moviera esta de 41.4 de este lado, formaríamos un triángulo rectángulo, y entonces esta FR sería la hipotenusa, y efectivamente, pero es la magnitud, no es el vector. Voy a quitar esta raya que le puse arriba. Y con el teorema de Pitágoras podemos calcularla de esta forma. Sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 341.4. ujú, Sí, es 4. 341.4 newtons al cuadrado, que es uno de los catetos al cuadrado, más Más 141.4 cuadrado 141.4 newtons al cuadrado. también al cuadrado. Y ahí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, si me ayudan con esta operación, ¿cuánto es 341.4 al cuadrado? 116,553.96. ¿Todo junto o nada más 341? No, Sí, 341 solamente. Ok, 341 puntos son 116,000. ¿Cuánto? ¿Qué más? 553. 553. ¿Así? ¿Punto y algo? 94. Punto 94. Ok, gracias. Ajá, y newtons por newtons o newtons cuadrados. Creo que por aquí en el chat ya también nos daban el valor. 119, muy bien, gracias, Dana. Ok, y luego si sumamos, si elevamos 141 al cuadrado, eso nos da Son 19.993.96. 19,993. 96. Gracias, punto 96. También son newtons cuadrados. Creo que me pegué mucho aquí al extremo, pero bueno, ok. Y si me dicen cuánto es la suma de esas dos cantidades. 136.540. 540. 7.9. Punto 9, muy bien. Newtons cuadrados. Y ahora sí, lo único que nos resta es sacar la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 136,000? 369.52. 369.52. Sí, Ok. Y la raíz cuadrada de newtons cuadrados pues, son newtons. Entonces ya tenemos la magnitud, ya tenemos esta cantidad. Lo único que nos resta es determinar este ángulo. Y ese ángulo, muchachos, ¿cómo lo puedo determinar? ¿Alguien se acuerda? ¿Con función seno? ¿Podría ser? Con la función seno podría ser, ahorita que conocemos ya FR, podría ser seno, Es la de coca, pero ¿no? si no conociéramos, incluso antes de conocer, podríamos calcular el ángulo. Y eso sería con la función tangente, ¿no? La coca, precisamente. Entonces, si me acuerdo de la función tangente, este ángulo, teta, sería igual a la tangente a la menos 1 de la coca, ¿no? Ajá. Tangente a la menos 1 de la coca. Recuerden que usamos aquí el valor absoluto del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y a ver,
Este teta va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto para ese ángulo? Sería 141.4. Ajá, ese sería el cateto opuesto, 141.4 newtons. Y el cateto adyacente serían 341. 341.4. 341.4 newtons. Y bueno, los newtons, si los newtons se van a eliminar, la razón o la división entre 141.4 entre 341.4, ¿cuánto me da, muchachos? 0.414. 414, muy bien, gracias. ¿Y la tangente a la menos 1 de eso? 22.50. Pero eso se le resta 150, 180 grados, ¿no? No, aquí chéquenle que aquí, No, porque el ángulo está ahí ajá, desde en este caso está el ángulo aquí exactamente sobre el primer cuadrante. Cuando el ángulo me queda en el primer cuadrante no hay nada que hacer, así como me da, así lo tomo. Si estuviera en el segundo, ahí sí habría que restarlo a 180. Si estuviera en el tercero, habría que sumarle 180. Si estuviera en el cuarto, habría que restarlo a 360. Pero en este caso, está en el primer cuadrante. Entonces, así como me sale, gracias ahí, me estuvieron dando aquí los resultados salen en el chat. Gracias, muchachas. No se les olvide, al final darme su participación. Entonces, pues ya está. Ese es mi ángulo. En este caso no le tengo que hacer nada. Recuerden que solamente si sale en el segundo, tercero, cuarto cuadrante es cuando tengo que adicionarle o restarle de algún otro ángulo. Entonces, aquí ya puedo escribir mi fuerza resultante en forma polar. Mi fuerza resultante entonces en forma polar va a ser exactamente igual a la magnitud que calculamos aquí abajo en 369.52 newtons con una dirección de 22.5 grados. Y esto que estoy resaltando ahorita es exactamente lo mismo que esto. Nada más que lo primero estaba en forma unitaria y este está en forma polar. Son solamente dos formas de expresar el mismo vector fuerza resultante. Pero si se dan cuenta, muchachos, este es prácticamente lo mismo que hacíamos en el método de suma de las componentes rectangulares. Es decir, sacábamos las componentes, hacíamos la suma y después aplicábamos la tangente. Bueno, aplicábamos el teorema de Pitágoras para encontrar la resultante y luego la tangente para encontrar el ángulo. Pero esta forma de usar los vectores unitarios simplifica un poquito esa suma de vectores, pero además nos facilita la diferencia, porque también, así como calculamos la suma, podemos calcular la diferencia de dos vectores de la misma manera fácil y sencilla. Estamos haciendo esto. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, es que entendí que el polar es donde solamente suman, pero el unitario es donde hacen todas las operaciones. Ajá, en la forma polar, o sea, si yo tuviera estos dos vectores nada más de 200 newtons a 45 y 200 newtons a 0, no los puedo sumar directamente, no me lo permiten, o sea, no puedo yo sumar las magnitudes y hacer algo con los ángulos de tal manera que pueda yo encontrar la resultante o la suma de estos dos vectores. No es posible en la forma polar. Necesito pasarlo a alguna otra forma o necesito aplicar algún método de suma de vectores. Entonces, como los vectores, si estos mismos vectores yo los expreso en forma unitaria, entonces ahora sí los puedo sumar. Entonces, por eso estoy utilizando esta forma, digamos, de trabajo, porque es más simple hacer eso que, bueno, aplicar algún otro método. Puedo hacerlo por el método del triángulo analítico,
Puedo hacerlo por el método gráfico del paralelogramo o del triángulo, pero eso pues, me implicaría que fuera menos exacto, pero además que tuviera que medir lados y ángulos y aplicar escalas y es otro rollo. Entonces, ¿qué me es más fácil? Pues si ya sé pasar de esta forma unitaria a una forma polar, pues paso estos a forma polar, digo, a forma unitaria. Estos vectores en forma polar los paso a unitaria y ya los puedo sumar directamente. Y entonces, pues ya la última parte, que es lo que acabamos de hacer, es solamente transformar este vector de forma unitaria a la forma polar. ¿A qué voy? Voy a poner las ecuaciones para que quede de alguna manera cerrado esto. Mi fuerza resultante, o mi resultante a partir de un vector en forma unitaria, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, es este valor, Sí. más el cuadrado de la componente en y. Esa es de manera general, así como vamos a calcular esta fuerza resultante, el cuadrado de esta componente. Este es bx. Bueno, este es la componente en x y esta es la componente en y. Y esa es la ecuación que me va a permitir calcular la magnitud del vector en forma polar. Y el ángulo, acá igual, el ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que siempre va a ser la componente en y, entre el cateto adyacente, que siempre va a ser la componente en x. Y esa es la ecuación que va a permitir calcular ese ángulo. Entonces, son las dos ecuaciones que voy a aplicar siempre para pasar de la forma unitaria a la forma polar. Y expresar como originalmente estaban expresados los vectores en forma polar, en forma de una magnitud y una dirección, en forma de un ángulo. No sé si resolví la duda. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces, les decía, para eso son útiles estos vectores unitarios, para de alguna manera facilitar la suma, porque además también me permiten restar directamente dos vectores, cosa que no puedo hacer en forma polar, y desde luego con los métodos de suma de vectores, pues es un poquito más complejo. Entonces, muchachos, hasta aquí lo que es la suma, más bien, sí, pues la suma, en este caso, el ejemplo de la aplicación de los vectores unitarios en la suma de dos vectores. Lo vamos a seguir viendo, porque el siguiente tema es la diferencia de vectores, o la resta de dos vectores. Para pasar a eso, muchachos, antes de pasar a eso, tengo que preguntar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Profe, del primer método no había entendido una cosa. Ajá, me regreso a compartir eso. A ver, un segundo. ¿En dónde me dices, Raquel? En primero de la forma unitaria no entendí cómo hay que acomodar F1 y F2. Aquí en esta primera parte, Ajá. pues como No tal. entendí de dónde salió el 141.4. Ok, va. Entonces voy a tratar de completarlo aquí arriba, a ver si me da espacio. Tengo mis dos vectores, ya los definí y los escribí en forma unitaria. Aquí están, aquí los voy a poner de nuevo aquí arriba. F1 igual a, dijimos, en forma polar es de 200 newtons con un ángulo de 0 grados. Con un ángulo de 0 grados, ok.
Y entonces F2 también lo escribimos en forma unitaria, en forma polar, perdón. Y se fue de 200 newtons con un ángulo de 45 grados. Y habíamos visto en la lámina anterior cómo pasar de la forma unitaria a la forma rectangular. Recuerden, y voy a ponerlo aquí, que en forma rectangular yo debo de escribir mi vector con sus... Bueno, voy a escribirlo aquí. Mi vector lo voy a escribir, mi vector, en general voy a llamarlo B, lo voy a escribir como un par ordenado, su componente en X, coma, su componente en Y, fuera del paréntesis sus unidades. Entonces, esta componente en X y esta componente en Y tenemos una manera de calcularla, que es la componente en X, por ejemplo, la calculamos con la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Y la componente en Y la calculamos con la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. ¿Vale? Hasta aquí esto lo hemos visto antes, cómo calculamos las componentes. Entonces, para pasar esta forma rectangular, muchachos, muchachas, si yo tengo que escribir este mismo vector F1 en forma rectangular, ¿qué hago? Pues tomo este vector de 200 newtons con 0 grados, tomo su ángulo, le saco el coseno, multiplico por 200, es decir, este vector F1 va a ser, en esta forma polar, va a ser 200, que es la magnitud del vector, 200 newtons, por el coseno de 0 grados. Esa es la componente en X, coma. La componente en Y va a ser la magnitud del vector 200 newtons por el seno de 0 grados. Y si hago estas operaciones, muchachos, esto va a ser 200 newtons. El coseno de 0. 1. 1 por 200 me va a dar 200. Y luego el seno de 0. 0. 0 por 200 me va a dar 0. Y de ahí tengo que este mismo vector expresado en forma rectangular me da 200,0 newtons. Y lo mismo hago para el vector fuerza 2. Este va a ser nuevamente, su magnitud de este vector es también de 200 newtons. Pero ahora va a ser por el coseno de 45 grados. Ese es su componente en X. Y luego su componente en Y, 200 newtons por el seno, en este caso de 45 grados, que es la dirección del vector fuerza 2. ¿Y cuánto me da eso? Ah, pues me da el coseno de 45. ¿Cuánto es? 0.707. 707 multiplicado por 200 me da 141.4. Y el seno de 45, Lo mismo, profe. lo mismo, multiplicado por 200, pues me da lo mismo, 141.4. A esos newtons al final. Y entonces esta es la forma rectangular de estos dos vectores. Entonces lo último que me falta es expresarlos en forma polar, en forma unitaria, perdón. Y voy a recordar que para expresar un vector en forma unitaria lo voy a poner aquí. En forma unitaria, ese va a ser su componente en X multiplicado por el vector unitario Y, más su componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Esas componentes ya las calculamos aquí, son estos dos números que están aquí entre los paréntesis. Y entonces
mi vector fuerza 1 en forma unitaria va a ser igual a su componente en X, que es 200 newtons. Aquí sí van las unidades antes del vector, multiplicado por el vector unitario I, más su componente en Y, que es 0 newtons. Ya ni siquiera es necesario ponerla, si es un 0 no es necesario poner las unidades, por el vector unitario J. Y la fuerza 2 es 141.4 newtons, que es su componente en X, multiplicado por el vector unitario Y, más 141.4 newtons, multiplicado por el vector unitario J. Y de ahí salieron estos valores, este valor de la fuerza 1 y este valor de la fuerza 2. No sé si ahora sí ya quedó claro de dónde salieron. ¿Quién había preguntado, muchachos, muchachas? ¿Alguien que me confirme si aclaramos? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, gracias. Entonces, bueno, pues lo que resta después es que como estas componentes de cada vector, por ejemplo, los que están multiplicados por el vector Y, están todas sobre el eje X, y estas, las que están multiplicadas por el vector J, están todas sobre el eje Y. Entonces, el álgebra de vectores me permite sumarlas directamente. Ahora sí sumarlas directamente porque son vectores que están en la misma línea, son vectores colindres, entonces por eso puedo sumar directamente los componentes siempre que sean multiplicados por el mismo vector unitario. Y de ahí sacamos esta suma. Al sumar estos dos valores, 200 más 141, obtuvimos 341, y al sumar 0 más 141, obtuvimos 141. Y ya está, ese es mi resultante en forma unitaria, y lo último que hicimos fue lo que empezamos a hacer en esta sesión, pasar de esa forma unitaria a esta forma polar. Y aquí ya hicimos el proceso, y aquí tenemos prácticamente las ecuaciones que vamos a utilizar para pasar de esta forma unitaria a la forma polar. Eso va a ser un proceso que vamos a estar haciendo pues regularmente cuando pasemos de forma unitaria a forma polar. Y para pasar de forma polar a forma unitaria es lo que acabamos de hacer arriba. Encontrar las componentes y multiplicarlas por los vectores unitarios correspondientes. Profesor, ¿y qué significan esos símbolos? ¿Cuáles símbolos? El que es una I y una J con una cosita arriba. Con el gorrito chino. Sí, Pues no sé si no estuviste en la clase pasada, pero aquí lo vimos. eso no lo entendí, no lo escuché. Aquí están, mira. En la clase Ah, ok. anterior o en la antepasada, Sí. estos son los vectores unitarios. Los Ujú. vectores unitarios los definimos así como un vector que tiene dimensión, más bien no tiene dimensiones, es decir, no tiene unidades. Tiene una magnitud igual a 1 y tiene una dirección y sentido muy particular. Entonces, por ejemplo, el vector unitario Y es este que está aquí, este verde. Lo Sí. representamos con la letra I manuscrita, digamos, y con un gorrito chino me dice que es un vector unitario, que tiene esas características. Tiene una magnitud de 1, no tiene unidades, pero tiene una dirección bien específica que es sobre el eje positivo X. Siempre va a estar el vector Y sobre el eje positivo X. De tal manera que yo puedo representar cualquier vector que esté en el eje X, multiplicando una cantidad cualquiera por este vector unitario, que es el que le va a dar la dirección de este eje X. Y como hay un vector muy particular sobre el eje Y, sobre el lado positivo del eje Y, que es este vector unitario J, que tiene precisamente la dirección positiva del eje Y. Y entonces puedo representar cualquier vector que esté sobre el eje Y como una combinación de una cantidad multiplicada por este vector unitario J, que es el que le va a dar precisamente la dirección de este eje. Y así sucesivamente tengo un tercer eje y un tercer vector unitario, que es el vector unitario K. Ese es en el eje de profundidad, que pues sí lo vamos a usar, pero menos. Y este está en la dirección positiva del eje Z, y es el vector unitario K.
En este caso estaría saliendo del plano, saliendo de la pantalla, saliendo del cuaderno, como quisiéramos, donde quiera que hayamos dibujado estos vectores o estos ejes X y Y, estaría saliendo de ese plano este vector K. Y existen también sus contrapartes, los negativos, que son estos punteados. El vector menos J en el lado negativo del eje Y, el vector menos I del lado negativo del eje X, y el vector menos K del lado negativo del eje Z. Esos son esos simbolitos que preguntabas, son los vectores unitarios, y que decíamos que los utilizamos para sustituir la dirección en forma de un ángulo. Por ejemplo, este ángulo de 0 grados lo sustituimos por este vector unitario Y, porque sabemos que el vector unitario Y precisamente tiene esa dirección de 0 grados. No sé si me... Sí, maestro, ya entendí. Gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ahí lo que es nos quedan 3 minutos en el reloj. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta adicional? ¿Comentario? ¿No hay nada más? Creo que no, profesor. Bien, No, profe. entonces voy a dejar de compartir aquí. Vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan. Tenemos todavía algunos minutos después de que termine esta sesión. Nos quedan 3 en esta sesión. Pero les voy a pedir que si se termina nos reconectemos unos minutitos más para redondear la idea que vamos a dejar, porque a continuación lo que vamos a ver es la diferencia de vectores. Vamos a empezar a trabajar la diferencia de vectores. Tengo esta otra presentación en donde vamos a poder ver los principios de la diferencia de dos vectores. La diferencia, desde luego, es la diferencia es la resta de dos vectores. Y entonces vamos a ver, pues vamos a ver un caso práctico aquí. De estos dos vectores, por ejemplo, que tengo yo aquí simbolizados, voy a suponer que este primer vector sea el vector, voy a llamar el vector A. Que este verde que está aquí sea un vector B. Y entonces, bueno, este vector A creo que no tiene problema, tiene una cierta dirección bien definida. Pero este vector B, como tiene una inclinación diferente, no está sobre ningún eje, es necesario que le marquemos su ángulo. Por ejemplo, así. 45 grados. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es vamos a pensar que hasta el momento no sabemos restar vectores, pero sí sabemos sumar. Entonces, yo sé que si por ejemplo, si me piden la diferencia del vector A menos el vector B, yo sé que el resultado de eso va a ser otro vector. Digamos un vector diferencia. Y pero yo no sé hacer la resta de A menos B, no sé restar vectores, pero sí sé sumar vectores. Entonces puedo expresar mi resta de esta manera. Mi vector a mi vector A le voy a sumar mi vector menos B. Y entonces eso me va a permitir encontrar la diferencia. ¿Sí? No sé restar vectores, pero sí sé sumar vectores. Y además sé cómo encontrar el negativo de un vector. ¿Se acuerdan cómo encuentro el negativo de un vector? Este vector B, por ejemplo, ¿cómo sería su negativo? Su vector menos B. ¿Cómo lo podría ver? ¿Cómo lo puedo dibujar? ¿Qué características tendría? Es como si multiplicara por menos 1 ese vector B. Se le sumarían a 180 grados al ángulo, ¿no? Así es, se le sumarían 180 grados al ángulo y entonces Tendría la misma magnitud y todo, ¿no? ajá, conserva su magnitud, pero su dirección cambia.